Marisol Morales estaba de pie frente al espejo del dormitorio, examinando sus nuevos zapatos de tacón medio. Elegantes, negros, con una fina correa, exactamente los que había soñado comprar durante mucho tiempo. Federico se los había regalado ayer por su 30º cumpleaños y estaba conmovida por su atención. Su marido rara vez la mimaba con regalos, prefiriendo las cosas prácticas a los gestos románticos. Son bonitos, ¿verdad? Le preguntó a su reflejo, girándose de un lado al otro. Fuera brillaba el sol de mayo, y el estado de ánimo de Marisol era excelente. Hoy era sábado, Federico había volado en viaje de negocios a Barcelona ayer por la noche, y todo el día le pertenecía solo a ella. Podía desayunar sin prisa, leer un libro, encontrarse con una amiga. Pero primero quería probarse una vez más el regalo de su marido. Marisol se puso los zapatos y caminó por la habitación. Algo no estaba bien. El zapato izquierdo claramente apretaba en la zona de los dedos, mientras que el derecho, por el contrario, parecía demasiado grande. Extraño. En la tienda Federico segaramente había dicho su talla, 37, como siempre. Se sentó en el borde de la cama y se quitó el zapato izquierdo, examinándolo cuidadosamente por dentro. La plantilla se veía un poco elevada en la zona de la punta, como si hubiera algo debajo de ella. Marisol trató de presionar con el dedo en ese lugar, definitivamente, había algo ahí. La curiosidad se apoderó de ella. Levantó el borde de la plantilla con la uña y lo levantó cuidadosamente. Debajo yacía una pequeña hoja de papel cuidadosamente doblada. Marisol la desdobló, y su corazón dio un vuelco. Con letra irregular y apresurada estaba escrita una nota: ayuda. Me tienen en esclavitud sexual. Avisa a la policía. Dirección: Casa 47 en la calle Rivera. Sótano. Sandra Serrano. Las manos de Marisol temblaron. Releyó la nota una vez más, esperando haberse equivocado o que fuera alguna broma cruel. Pero las letras no cambiaron, las palabras seguían siendo las mismas, aterradoras y desesperadas. Marisol saltó de la cama y corrió hacia el teléfono. Necesitaba llamar inmediatamente a su marido, contarle todo. Pero Federico no contestaba, probablemente el avión aún no había aterrizado o estaba en una reunión. Entonces bajó al primer piso, donde en la sala estaba leyendo el periódico su suegra, Valeria. La mujer mayor vivía con ellos desde hacía 5 años, desde que había enviudado, y Marisol estaba acostumbrada a compartir con ella sus preocupaciones. Valeria la llamó, entrando en la sala con la nota en la mano. Mire lo que encontré en los zapatos nuevos. La suegra levantó la cabeza del periódico y tomó la hoja extendida. Después de leerla, resopló y agitó la mano. ¡Qué tontería! Probablemente son niños haciendo travesuras, escribiendo historias de miedo. Ya conoces cómo son los adolescentes ahora, solo quieren asustar a alguien. Seguramente alguno de ellos entró en la tienda y decidió hacer una broma. ¿Pero cómo pudo llegar exactamente a mis zapatos? Preguntó Marisol, recuperando la nota. Quién sabe, se encogió de hombros Valeria. Tal vez los devolvieron a la tienda y luego los volvieron a vender. ¿O es simplemente una coincidencia? En cualquier caso, no vale la pena tomárselo en serio. Mejor ocúpate de algo útil, en lugar de inventar horrores de la nada. Pero Marisol no podía calmarse. La nota se veía demasiado real, demasiado desesperada, para ser una simple broma. La letra era adulta, femenina, no infantil. Y el miedo que se leía en cada letra parecía genuino. Subió a su habitación y examinó una vez más los zapatos cuidadosamente. Revisó el otro, no había nada ahí. Pero este definitivamente guardaba el grito de auxilio de alguien. Marisol tomó el teléfono y trató de llamar a Federico una vez más. Esta vez él contestó después de varios tonos. Hola, querida. Acabo de aterrizar. ¿Cómo están las cosas? Federico, tengo una pregunta extraña. ¿Recuerdas dónde exactamente compraste mis zapatos? En esa zapatería de la calle principal, donde compramos habitualmente. ¿Qué pasó? Marisol le contó a su marido sobre el hallazgo,
pero él reaccionó aproximadamente igual que la suegra. Marisol, no vale la pena tomárselo tan a pecho. Posiblemente sea la broma tonta de alguien o simplemente una casualidad. Ahora estoy en una reunión importante, te llamaré por la noche, ¿de acuerdo? Después de la conversación, Marisol se sintió aún más desconcertada. Las personas cercanas no se tomaban su hallazgo en serio, pero la voz interior le susurraba que la nota era real y posiblemente Sandra Serrano estuviera en algún lugar esperando ayuda. Decidió ir a la tienda y hablar con los vendedores. Tal vez supieran algo sobre la historia de estos zapatos. La zapatería Paso Elegante estaba ubicada en el centro de la ciudad, en el primer piso de un complejo comercial. Marisol había estado aquí muchas veces con su marido, y los vendedores la conocían de vista. Hoy detrás del mostrador estaba Íñigo, un joven de unos 25 años, siempre cortés y atento con los clientes. Hola, Marisol la saludó. ¿Qué tal los zapatos que compró su esposo? Espero que la talla fuera la correcta. Precisamente sobre eso quería hablar, dijo Marisol, sacando de su bolsa la caja con los zapatos. Surgieron algunas preguntas. Íñigo tomó la caja y la abrió. Los zapatos yacían en un envoltorio semitransparente suave, se veían impecables. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa?, preguntó, sacando el zapato izquierdo y examinándolo. Encontré algo extraño ahí. Marisol le extendió la nota. Esto estaba bajo la plantilla. Íñigo tomó la hoja, la leyó, y su rostro cambió drásticamente. Palideció, sus manos temblaron, y dejó caer el zapato al suelo. Váyase de aquí urgentemente, susurró, mirando a su alrededor. Y corra inmediatamente a la policía. Aquí hay cámaras por todas partes, pueden estar escuchándonos. Marisol quedó asombrada por tal reacción. ¿Pero qué está pasando? ¿Sabe algo sobre esta nota? No. Aquí Íñigo se inclinó hacia ella y habló apenas audible. Nos encontraremos en 2 horas en el café El Rincón Acogedor en la calle vecina. Tendré mi descanso para almorzar. Le contaré todo lo que sé. Y ahora váyase, haga como si no hubiera pasado nada. Rápidamente guardó los zapatos de vuelta en la caja y se la extendió. Tómelos, diga después que la talla no era la correcta, y haremos la devolución. Pero primero vaya a la policía con esa nota. El corazón de Marisol latía aceleradamente. La reacción de Íñigo confirmó sus peores temores, la nota era real, y detrás de ella había una historia terrible. Tomó la caja y salió de la tienda, tratando de caminar tranquila y no llamar la atención. En la calle se detuvo y respiró profundamente. Las manos aún temblaban. Pero a la policía no se decidía a ir todavía. Quedaban 2 horas hasta la reunión con Íñigo. Marisol decidió primero ir a casa y tratar de contactar con su marido una vez más. Tal vez ahora, cuando quedó claro que esto no era una broma, Federico se tomaría la situación más en serio. En casa la suegra aún estaba sentada en la sala, pero ahora veía televisión. ¿Y qué? ¿Devolviste los zapatos?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Aún no respondió Marisol. Valeria, estuve en la tienda, y el vendedor reaccionó muy extraño a la nota. Dijo que esto es serio y ordenó dirigirse a la policía. La suegra finalmente se volvió hacia ella. ¡Qué tonterías! Ese vendedor probablemente vio muchas series de detectives. No lo escuches, Marisol. Ya tienes una imaginación rica, y aquí alguien más echa leña al fuego. Pero Marisol ya no escuchaba. Subió a su cuarto y marcó el número de Federico. El marido no contestó de inmediato. Marisol, estoy en un almuerzo de negocios. ¿Puedes llamar más tarde? Federico, esto es importante. El vendedor de la tienda dijo que la nota es real y ordenó dirigirse inmediatamente a la policía. Hubo una larga pausa. Está bien, finalmente dijo el marido. Si consideras que esto es serio, ve a la comisaría. Pero, por favor, ten cuidado. No emprendas ninguna acción independiente hasta que yo regrese. Prométemelo. Te lo prometo, dijo Marisol, aunque en su alma ya sabía que no podría simplemente quedarse de brazos cruzados. Después de la conversación miró el reloj. Quedaba media hora hasta la reunión con Íñigo.
Marisol tomó su bolsa y la nota, le dijo a la suegra que iba a hacer unos mandados, y salió de casa. De camino al café pensaba en lo que sabría del vendedor. ¿Por qué se asustó tanto? ¿Qué sabía sobre estos zapatos y su anterior propietaria? Y lo principal, ¿estaba viva aún Sandra Serrano y se le podía ayudar? El Café El Rincón Acogedor era un establecimiento pequeño y acogedor con manteles de cuadros y olor a repostería fresca. Íñigo ya estaba sentado en una mesa del rincón más alejado, nerviosamente arrugando una servilleta. Siéntese, dijo cuando Marisol se acercó. Y prepárese a escuchar lo que cambiará toda su idea sobre nuestra tranquila ciudad. Íñigo esperó hasta que la camarera trajera el café pedido, y se aseguró de que nadie estuviera escuchando su conversación. Luego se inclinó hacia Marisol y habló en voz baja, pero claramente. Lo que encontró no es una broma. Sandra Serrano es una persona real. Trabajaba como limpiadora en el salón de masajes Relax en las afueras de la ciudad. Hace aproximadamente un mes desapareció. Marisol sintió como un escalofrío recorrió su espalda. ¿De dónde sabe esto? Porque esos zapatos llegaron de un lote que regularmente pide el propietario de ese salón para sus empleadas. Íñigo hizo una pausa. Pero este par específico lo devolvieron. Dijeron que la talla no era la correcta. ¿Y qué hay de extraño en eso? No entendió Marisol. Íñigo la miró seriamente. Marisol, trabajo en el negocio del calzado desde hace 5 años. Conozco a todos los proveedores, a todos los compradores grandes. Ese salón de masajes pide zapatos muy específicamente, siempre de tacón alto, siempre de colores provocativos o estilos. Y las chicas que vienen por los pedidos se ven asustadas. Se calló, terminando el café. Hace mucho tiempo sospechaba que ahí ocurre algo sucio. Pero no tenía pruebas. El propietario del salón, Cristóbal Vega, es un hombre con pasado criminal. En los años 90 estuvo preso por proxenetismo. Marisol escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Significa que Sandra pudo haber escrito esta nota cuando la obligaron a usar esos zapatos? Exactamente. Lo más probable es que escondiera notas en todo lo que pudiera llegar a personas ajenas, en ropa, calzado, esperando que alguien encontrara y ayudara. Marisol sacó de su bolsa la hoja y la releyó una vez más. Ahora cada palabra sonaba aún más desgarradora. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Vaya a la policía inmediatamente. Muestre la nota, cuente sobre el salón. Que verifiquen la dirección en la calle Rivera. ¿Y si la policía no cree? ¿O si ahí hay alguien que esté conectado con estos criminales? Íñigo se entristeció. Desafortunadamente, eso es posible. En nuestra ciudad la corrupción no es rara. Pero vale la pena intentarlo. Estuvieron hablando media hora más sobre los detalles. Íñigo contó todo lo que sabía sobre el salón Relax y su propietario. El salón de masajes funcionaba las 24 horas, tenía muchos clientes, pero todos venían tarde por la noche o de madrugada. Oficialmente ahí ofrecían servicios de masaje relajante, pero Íñigo sospechaba que en realidad era una tapadera para ejercer la prostitución. Sandra era una buena chica, dijo al final. Tranquila, modesta. Tiene un hermano menor al que quería mucho. Posiblemente la obliguen a callar con amenazas contra él. Después de la reunión Marisol se sentía deprimida. La historia que había contado Íñigo era aún más terrible de lo que suponía. Sandra no solo había caído en problemas, se había convertido en víctima de toda una red criminal. Marisol se subió al autobús y se dirigió a la comisaría del distrito. En el camino pensaba en cómo exponer mejor su historia para que la tomaran en serio. La comisaría representaba un edificio gris de construcción soviética. Adentro olía a humedad y humo de tabaco rancio. En el escritorio de guardia estaba sentado un policía de mediana edad con expresión indiferente en el rostro. Buenos días, comenzó Marisol. Quisiera presentar una denuncia sobre una persona desaparecida. El policía ni siquiera levantó la cabeza de los papeles. ¿Y usted qué parentesco tiene con el denunciante? Yo. Encontré una nota con una petición de ayuda. Ahora la miró con evidente irritación. ¿Una nota? ¿Qué nota?
Marisol mostró la hoja y contó toda la historia. El policía leyó la nota y se encogió de hombros. Cualquiera puede escribir cualquier cosa. Tal vez sea una broma, o tal vez alguien decidió divertirse a su costa. Cuando los familiares de esta, ¿cómo se llama?, Serrano se presenten con una denuncia de desaparición, entonces verificaremos. Pero ahí indica una dirección específica. Objetó Marisol. ¿No se puede simplemente ir y ver? No se puede molestar a los ciudadanos sin fundamentos sólidos. No tenemos gente suficiente para ocuparnos de cada nota anónima. Marisol sintió cómo se levantaba la indignación dentro de ella. ¿Significa que hasta que no pase algo terrible, nadie hará nada? Exactamente así respondió fríamente el policía. Adiós, señora. No pierda su tiempo ni nos quite el nuestro. Saliendo de la comisaría, Marisol se quedó parada en la escalinata sin saber qué hacer a continuación. La promesa dada a su marido de no emprender acciones independientes ahora parecía inapropiada. Si la policía no hace nada, ¿quién ayudará a Sandra? Sacó el teléfono y marcó el número de Íñigo que él le había dado en el café. Estuve en la policía, dijo. Se negaron a emprender cualquier acción. ¿Qué ahora? Íñigo se quedó callado un momento, y luego dijo decididamente. Entonces actuaremos nosotros mismos. Encontrémonos mañana temprano y comencemos nuestra propia investigación. Tengo algunas ideas. La mañana siguiente Marisol la recibió con un estado de ánimo ansioso. Toda la noche no pudo dormir, pensando en Sandra y en lo que ocurre en la casa número 47 de la calle Rivera. Federico llamó tarde por la noche, pero ella no le contó sobre la visita a la policía, limitándose a frases generales de que todo estaba bien. La suegra durante el desayuno intentó una vez más disuadirla de las tonterías. Marisol, escúchame, te hablo como madre. No te metas en asuntos ajenos. No importa lo que pase en este mundo. No puedes salvar a todos y cada uno. Pero puedes salir perjudicada fácilmente. Pero puedo intentar salvar al menos a una persona, respondió Marisol, terminando el café. ¿Y qué si es una trampa? ¿Si alguien te plantó específicamente esa nota para atraerte a una trampa? No se calmaba Valeria. Marisol no respondió, pero el pensamiento de la suegra la hizo reflexionar. ¿Y si esto realmente es una trampa? Pero entonces, ¿por qué Íñigo se asustó tanto y la advirtió sobre el peligro? A las 10 de la mañana se encontró con Íñigo cerca del centro comercial. El joven se veía decidido, había traído consigo una libreta y un bolígrafo. Toda la noche pensé en nuestra conversación, dijo. Tengo un plan. Necesitamos averiguar más sobre el Salón Relax y su propietario. Y también encontrar personas que pudieran conocer a Sandra. Se subieron al autobús y fueron al salón de masajes. El establecimiento estaba ubicado en un local semisótano de un edificio residencial en las afueras de la ciudad. El letrero era poco llamativo, casi imperceptible. En las ventanas colgaban cortinas espesas que no permitían mirar adentro. Trabajan solo por la noche, explicó Íñigo. Ahora seguramente está cerrado. Caminaron alrededor del edificio, estudiándolo. En efecto, no había signos de vida. Pero Marisol notó que en el patio había automóviles caros y la puerta de entrada se veía muy resistente, con varias cerraduras. Algo aquí no está bien, murmuró. ¿Para qué necesita un salón de masajes común tanta seguridad? Exactamente, asintió Íñigo. Hablemos con los vecinos. Tal vez alguien vio u oyó algo. En la entrada vecina tuvieron suerte de encontrar una mujer mayor que resultó ser muy conversadora. Ay, no me pregunten sobre ese salón. Agitó las manos. Puro desorden. Ya los autos van toda la noche, ya suena música fuerte. Y las chicas que trabajan ahí son muy jóvenes, todas asustadas. ¿Recuerda por casualidad a una chica llamada Sandra?, preguntó Marisol. Podría haber trabajado ahí como limpiadora. La mujer reflexionó. Ah, sí. Había una así. Tranquila, buena chica. La veía a veces cuando sacaba la basura. Siempre saludaba cortésmente. Pero ya hace unas 3 semanas que no la encuentro.
¿Y qué sabe sobre el dueño del salón, Cristóbal Vega? Se torció el gesto la mujer. Ese tipo es de lo peor. Antes estaba conectado con el crimen, eso todos lo saben. Y ahora se cubre con el salón. Pero lo que realmente pasa ahí. Negó expresivamente con la cabeza. Después de la conversación con la vecina, Íñigo propuso ir a la calle Rivera y ver la casa número 47. Marisol aceptó, aunque en su alma se levantaba la ansiedad. ¿Y si Sandra aún está ahí, en el sótano, y espera ayuda? La calle Rivera estaba en un barrio viejo de la ciudad. La casa 47 resultó ser una construcción de 2 pisos de vieja construcción, que claramente necesitaba reparación. La fachada estaba desconchada, algunas ventanas estaban tapadas con tablones. Se ve abandonada, dijo Íñigo. Pero Marisol prestó atención a los detalles. Cerca de la casa había un auto, y una de las ventanas del primer piso estaba cubierta con cortinas. No, aquí vive alguien, objetó. Rodearon la casa por todos lados. En efecto, por la parte trasera se veía una escalera que llevaba al sótano. La puerta del sótano era metálica, con una cerradura confiable. Si Sandra está ahí, susurró Marisol, ¿cómo la liberamos? Primero hay que asegurarse de que realmente esté ahí, respondió Íñigo. Y para eso se necesitan pruebas. Se quedaron cerca de la casa alrededor de 1 hora, pero no vieron a nadie. Entonces decidieron regresar por la noche, cuando oscureciera, y tratar de averiguar algo. De camino a casa, Marisol pasó por un cibercafé y buscó información sobre Cristóbal Vega. Lo que encontró la horrorizó. El hombre había sido condenado no solo por proxenetismo, sino también por robo. Cierto, la última vez lo habían arrestado hacía 10 años, y después como que se había corregido y se convirtió en un empresario respetable de la ley. O aprendió mejor a ocultar sus crímenes, pensó Marisol. En casa la suegra la recibió con rostro descontento. Llamó Federico. Preguntaba dónde estabas. Le dije que andabas de compras. Marisol, él se preocupa por ti. Tal vez valga la pena escuchar al marido y no meterse en estas historias dudosas. Pero Marisol ya no podía detenerse. Cada hora de demora podría costarle a Sandra la vida o la salud. Subió a su cuarto y comenzó a planear el reconocimiento nocturno. A las 7 de la noche salió nuevamente de casa y se encontró con Íñigo. Esta vez decidieron acercarse a la casa en la calle Rivera con especial cuidado y tratar de averiguar si había alguien en el sótano. Cuando se acercaron a la casa, en ella había luz y en el patio había 2 autos. De la ventana del primer piso se oían voces masculinas. «Alguien está en casa», susurró Íñigo. Se escondieron detrás de la casa vecina y se pusieron a observar. Aproximadamente en media hora salió de la casa un hombre corpulento de mediana edad y se subió a uno de los autos. En unos minutos se fue también la segunda persona. Ahora o nunca, dijo Marisol. Se acercaron a la puerta del sótano y la examinaron cuidadosamente. La cerradura era realmente resistente, pero cerca de la puerta Marisol notó algo brillante en la hierba. Levantando el objeto, vio un pequeño arete en forma de florecita. «Es un arete de mujer», le mostró a Íñigo. «¿Tal vez de Sandra?» Íñigo se inclinó hacia la puerta y puso el oído en la rendija. «Parece que ahí hay alguien». «Oye», Marisol también escuchó. En efecto, del sótano se oían sonidos tenues, como si alguien llorara o gimiera. Los sonidos del sótano hicieron que el corazón de Marisol latiera aún más rápido. Comprendió que no se podía demorar más. Si realmente había alguien en problemas ahí, cada minuto contaba. «Hay que llamar a la policía», susurró Íñigo. «¿Y si otra vez se niegan a venir?», objetó Marisol. «O mientras llegan, los criminales logran escapar». Sacó el teléfono y marcó el número del servicio de emergencias. «¿Aló, policía?» «Tengo fundamentos para suponer que en el sótano de la casa 47 en la calle Rivera retienen a una persona contra su voluntad. Por favor, vengan inmediatamente». «¿Sus datos?», preguntó el de guardia. Marisol dio su nombre y dirección. «Enviamos una patrulla». «No abandone el lugar del suceso». Después de la llamada se alejaron de la casa y se pusieron a esperar.
El auto de la policía apareció 20 minutos después. De él salieron 2 policías uniformados. ¿Quién llamó?, preguntó el mayor de ellos, acercándose a Marisol. Yo. Marisol Morales. En el sótano de esta casa puede encontrarse una chica secuestrada. El policía la miró escépticamente. ¿En qué se basa para pensar así? Marisol contó la historia con la nota, pero el oficial solo negó con la cabeza. Entiendo. Otra aficionada a los detectives. ¿Tiene pruebas concretas de que aquí se comete un crimen? Oímos sonidos del sótano, intervino Íñigo. Alguien ahí llora o gime. El segundo policía se acercó a la puerta del sótano y puso el oído. Estuvo parado unos segundos, luego regresó con el colega. No se oye nada. Pero hace 5 minutos se oía. Protestó Marisol. Tal vez los vecinos pusieron la televisión, se encogió de hombros indiferentemente el policía mayor. Escuche, señora, tenemos asuntos más importantes que verificar cada sótano de la ciudad por notas anónimas. Ya se estaba dando vuelta para irse, cuando de la casa salió ese mismo hombre corpulento que Marisol había visto antes. Al ver a los policías, se les acercó. ¿En qué consiste el problema, oficiales? Así nomás, una queja de ciudadanos. Dicen que en su sótano alguien grita. El hombre se rió. ¿En el sótano? Ahí solo se guarda basura vieja. ¿Quieren ver? Sacó un manojo de llaves y abrió la puerta del sótano. Prendió la luz y los policías miraron adentro. ¿Ven?, dijo el hombre. Cajas, muebles viejos, bicicletas. No hay nadie aquí. Marisol trató de mirar por encima del hombro del policía, pero solo veía parte del sótano. En efecto, ahí había cajas y algunos muebles. Todo está en orden, le dijo el policía mayor a Marisol. No nos moleste más por tonterías. Después de la partida de la policía, el hombre miró atentamente a Marisol e Íñigo. ¿Y ustedes quiénes son?, permítanme preguntar. Solo pasábamos por aquí, respondió Marisol. ¿Solo pasaban y decidieron llamar a la policía? Sonrió burlonamente. Interesante. Les aconsejo que no aparezcan más por aquí. En nuestro barrio no queremos a los curiosos. La amenaza sonó bastante clara. Marisol e Íñigo se apresuraron a irse. Nos recordó, dijo Íñigo cuando se alejaron a distancia segura. Eso está mal. ¿Pero vio? Abrió el sótano demasiado rápido, como si estuviera preparado para la inspección. Y el sótano se veía como artificialmente limpio para un lugar donde se guarda basura vieja. Íñigo asintió. Yo también lo noté. Lo más probable es que tengan un local preparado de antemano para el caso de verificación. Y el verdadero escondite esté en otra parte. De camino a casa discutieron las acciones posteriores. Marisol se sentía desconcertada. La policía no quería ayudar y las búsquedas independientes se volvían cada vez más peligrosas. Hay que encontrar a los familiares de Sandra, dijo Íñigo. Si presentan una denuncia de desaparición, la policía estará obligada a comenzar una investigación oficial. ¿Y cómo encontrarlos? Probemos por internet, redes sociales. O a través de su lugar de trabajo anterior. En casa, Marisol inmediatamente se sentó ante la computadora. En las redes sociales encontró varios perfiles con el nombre Sandra Serrano, pero determinar cuál de ellos pertenecía a la chica que necesitaba era difícil. Entonces decidió buscar información a través del directorio telefónico. Los Serrano en la ciudad resultaron ser bastantes, pero una dirección le llamó la atención, estaba ubicada cerca del salón de masajes. Al día siguiente Marisol fue a esa dirección. La casa resultó ser un edificio común de 5 pisos. En el tercer piso vivía una mujer mayor que resultó ser la madre de Sandra. ¿Conoce a mi hija?, preguntó con esperanza en la voz. Ya hace un mes que no aparece en casa. Estoy tan preocupada. ¿Por qué no se dirigió a la policía?, preguntó Marisol. La mujer sonrió amargamente. Me dirigí. Me dijeron que las personas adultas tienen derecho a no comunicarse con los padres. Sandra tiene 23 años, es mayor de edad. Si quiere, ella misma aparecerá. ¿Y dónde trabajaba? En el salón de masajes,
como limpiadora. El trabajo era pesado, pero pagaban bien. Sandra nos mantenía a mí y al hijo. Él es discapacitado, después de un accidente casi no camina. Marisol le contó a la madre de Sandra sobre la nota y sus sospechas. La mujer palideció. ¿Significa que la tienen ahí por la fuerza? Dios mío, yo así presentía que le había pasado algo. Ayúdeme a denunciar oficialmente la desaparición, pidió Marisol. Entonces la policía estará obligada a buscar a su hija. Fueron juntas a la comisaría. Esta vez el policía de guardia no pudo negarse a recibir la denuncia de la madre de la chica desaparecida. Bien, dijo sin ganas. Registraremos la denuncia. En el transcurso de 10 días realizaremos la verificación. ¿10 días? Se horrorizó la madre de Sandra. En ese tiempo puede pasarle cualquier cosa. Ese es el reglamento, respondió indiferentemente el policía. Saliendo de la comisaría, Marisol comprendió que no se podía contar con la investigación oficial. Había que actuar independientemente y lo más rápido posible. Esa misma noche Marisol se encontró con Íñigo en el parque cerca del centro de la ciudad. El joven se veía preocupado y miraba constantemente a su alrededor. Tengo malas noticias, dijo sin preámbulos. Hoy a mi tienda vino ese mismo tipo de la calle Rivera. Se presentó como Cristóbal y muy cortésmente preguntó quién se interesa por su vida personal. Marisol sintió como un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué le respondió? Dije que no sabía de qué hablaba. Pero evidentemente no me creyó. Después mencionó como de paso que tiene buena memoria para las caras y que la curiosidad no lleva a nada bueno. Significa que estamos en su punto de mira, constató sombríamente Marisol. Parece que sí. Pero esto solo confirma que vamos por el camino correcto. Así nomás no se habría puesto a intimidarnos. Se sentaron en un banco en un rincón tranquilo del parque y comenzaron a discutir las acciones posteriores. Me parece que hay que encontrar otras chicas que trabajaron o trabajan en ese salón, propuso Íñigo. Tal vez alguna de ellas acepte contar la verdad. ¿Y cómo encontrarlas? Se puede tratar de esperar hasta la noche y seguir quien viene al salón. O hablar con los taxistas, ellos a menudo saben dónde funcionan qué establecimientos. Marisol asintió, pero en su alma entendía que no sería fácil. Si a las chicas realmente las obligaban a ejercer la prostitución, difícilmente hablarían abiertamente de ello con personas desconocidas. ¿Y si probamos otro enfoque? Propuso ella. Hay que averiguar si hay más direcciones conectadas con Cristóbal Vega. Posiblemente tenga varios puntos. Buena idea. Mañana trataré de hacer averiguaciones a través de mis conocidos del negocio. Alguien debe saber qué bienes raíces alquila o compra. De camino a casa Marisol pasó por donde la madre de Sandra para saber más sobre la hija y su trabajo. Cuénteme todo lo que sepa sobre el tiempo cuando Sandra trabajaba en el salón, le pidió. La mujer mayor preparó té, puso una taza ante Marisol y se sentó enfrente. Al principio estaba contenta con el trabajo. Decía que el jefe era bueno, el colectivo amistoso. Pero las últimas semanas antes de desaparecer estaba como extraña. ¿En qué sentido? Nerviosa, asustada. Llegaba tarde a casa, siempre cansada. Y una vez vi en su mano un moretón, pero dijo que se había caído. La mujer se secó las lágrimas. Yo no podía pensar que ¿hablaba de algún problema en el trabajo? Solo una vez mencionó que algunas chicas en el salón se dedicaban no solo al masaje, pero no entendía a qué se refería. Y ahora entiendo, sonrió amargamente la madre. ¿Sandra nombró los nombres de sus colegas? Un par de veces. Habló de Nuria y Alicia. Mas no recuerdo. Marisol anotó los nombres en la libreta. Era la primera pista concreta. ¿Y cómo se ve Sandra?, preguntó. ¿Tiene fotografía suya? La mujer mostró varias fotos. Sandra resultó ser una chica bonita con cabello rubio y ojos azules. En una de las fotografías llevaba aretes de florecitas. Esos son los mismos aretes, uno de los cuales encontré cerca del sótano, exclamó Marisol, mostrando el hallazgo. La madre de Sandra tomó el arete en las manos y lloró. Sí, son sus aretes favoritos. Casi no se los quitaba.
¿Significa que realmente estuvo en esa casa? Ahora Marisol tenía una prueba convincente de la conexión de Sandra con la casa en la calle Rivera. Pero esto aún no era suficiente para obligar a la policía a actuar. En casa la esperaba una sorpresa desagradable. La suegra la recibió en el pasillo con rostro serio. Marisol, llamó Federico. Regresa mañana por la noche y pidió transmitir que debes cesar todas tus búsquedas. Está muy enojado. ¿De dónde se enteró? Se sorprendió Marisol. Le conté. Perdona, pero me preocupo por ti. Te has conectado con gente peligrosa, y el marido tiene derecho a saber en qué se ocupa la esposa. Marisol sintió irritación, pero se contuvo. Culpar a la suegra era inútil, actuaba con las mejores intenciones. Valeria, mientras nosotros aquí discutimos, la chica sufre. ¿No entiende? Entiendo. Pero no puedes salvar a todos. Y a ti misma y a tu familia puedes poner bajo golpe fácilmente. Que se ocupe de esto la policía. Por la noche Marisol no pudo dormir durante mucho tiempo. Por un lado, la suegra y el marido tenían razón, realmente se arriesgaba conectándose con criminales. Por otro lado, si se detenía ahora, Sandra podía morir. Por la mañana le telefoneó Íñigo. Tengo información. Mi conocido en la oficina tributaria dijo que Vega tiene registrados 2 objetos inmobiliarios más. Uno es un almacén en la periferia industrial, el segundo es una casa de campo en las afueras. Esto puede ser lo que buscamos, se alegró Marisol. Exactamente. Propongo hoy ir a verificar ambos lugares. Pero es peligroso. ¿Y si nos detectan? Hay riesgo, pero no veo otra salida. La policía no hace nada, y el tiempo pasa. Marisol aceptó. Entendía que esta podía ser su última oportunidad de encontrar a Sandra antes del regreso del marido. Acordaron encontrarse al mediodía e ir primero al almacén. Si no encontraban nada ahí, se dirigirían a la casa de campo. Preparándose para la cita, Marisol sentía emoción y miedo a la vez. Entendía que atravesaba una línea tras la cual podía esperarle el peligro. Pero el pensamiento de que en algún lugar cerca una chica rogaba por ayuda no le daba descanso. Las instalaciones del almacén estaban en la zona industrial en las afueras de la ciudad, entre fábricas abandonadas y hangares semidestruidos. Marisol e Íñigo llegaron ahí en autobús, y luego caminaron hasta la dirección necesaria. El almacén representaba un gran edificio de un piso de ladrillo rojo, rodeado de una cerca alta con alambre de púas. Los portones estaban cerrados con un candado masivo, pero en la cerca había un pequeño agujero por el que se podía colar. Se ve abandonado, dijo Íñigo, examinando el territorio. Pero Marisol notó que cerca del edificio había varios autos y en el techo estaban instaladas videocámaras. No, aquí definitivamente pasa algo. Mire, las cámaras son nuevas y los autos caros. Rodearon el edificio por el perímetro, tratando de mantenerse en la sombra de las construcciones abandonadas. Por la parte trasera del almacén Marisol vio una ventana de la que se filtraba una luz débil. Ahí hay alguien, susurró. Íñigo arrastró una caja vieja hasta la pared, se subió en ella y miró por la ventana. Después de unos segundos saltó abajo con rostro pálido. ¿Qué hay ahí?, preguntó con ansiedad Marisol. Ahí hay varias chicas. Están sentadas en camas, se ven muy mal. Una de ellas es rubia, tal vez sea Sandra. El corazón de Marisol se aceleró. Finalmente habían encontrado lo que buscaban. Hay que llamar inmediatamente a la policía, dijo, sacando el teléfono. Pero en ese momento hasta ellos llegaron voces y ruido de autos que se acercaban. Varios automóviles se dirigían al almacén. Pueden notarnos, se asustó Íñigo. Hay que irse urgentemente. Abandonaron apresuradamente el territorio del almacén y se escondieron tras el edificio abandonado vecino. Desde ahí se veía cómo cerca del almacén se detuvieron 3 autos, de los cuales salieron hombres en trajes caros. Son ellos, susurró Marisol. Los traficantes de personas. Marcó el número del servicio de emergencias. ¿Policía? En la dirección Complejo de Almacenes, calle Industrial, 15, retienen personas contra su voluntad. Vengan inmediatamente. ¿Sus datos?
Preguntó el de guardia. Marisol Morales. Veo como en el edificio entran personas sospechosas y en las ventanas se ven personas que no pueden salir de ahí. Enviamos una patrulla. Después de la llamada se quedaron esperando a la policía sin abandonar el escondite. Aproximadamente en una hora se acercaron al almacén 2 autos de la policía. Los policías rodearon el edificio, pero Marisol con horror veía cómo los criminales abandonaban el almacén por la salida trasera, llevándose consigo a las chicas. Cuando los policías irrumpieron en el edificio, ya estaba vacío. Se fueron. Gritó Marisol, saliendo del escondite. Se llevaron a las chicas por la salida trasera, pero ya era tarde. Los criminales habían desaparecido, y la policía descubrió en el almacén solo camas vacías y rastros de permanencia reciente de personas. El investigador principal que llegó al lugar escuchó el relato de Marisol e Íñigo. ¿Así que afirman que aquí retenían personas contra su voluntad? Preguntó. Exactamente así. Mi compañero vio en la ventana a varias chicas, pero ahora no hay nadie aquí. Solo tenemos sus palabras. El investigador examinó el local y encontró algunas pruebas, ropa femenina, cosméticos, rastros de que ahí habían vivido personas. Pero pruebas directas de coacción no había. Abriremos un caso y realizaremos una investigación, prometió. Pero por ahora no tenemos fundamentos suficientes para arrestos. Marisol entendía que los criminales habían evadido la responsabilidad. Más aún, ahora sabían que lo seguían y seguramente tomarían medidas de precaución. De camino a casa Íñigo se veía deprimido. Los ahuyentamos. Ahora se esconderán aún más profundo y encontrar a Sandra será prácticamente imposible. No, objetó Marisol. Tienen otro objeto, la casa de campo en las afueras. Posiblemente llevaron a las chicas ahí. ¿Y si es una trampa? ¿Si nos están esperando específicamente ahí? Marisol reflexionó. En efecto, después del operativo de hoy los criminales seguramente habían entendido quién los había rastreado. El viaje a la casa de campo podía ser extremadamente peligroso. En casa la esperaba una noticia: Federico había regresado del viaje de negocios un día antes y estaba furioso. Me prometiste no emprender ninguna acción independiente. Gritaba, paseándose por la sala. Y en cambio organizas aventuras, te pones en peligro a ti misma y a toda la familia. Federico, encontramos el lugar donde retienen a las chicas. No me importa. Tu seguridad es más importante que el destino de personas desconocidas. Marisol sintió ofensa y decepción. El marido al que amaba no entendía su deseo de ayudar a una persona en problemas. ¿Significa que según tu opinión hay que simplemente olvidar todo y hacer como si no hubiera pasado nada? Preguntó. Exactamente así. Mañana vas a la policía y escribes una declaración de que te retractas de todas tus acusaciones. Y pasado mañana nos vamos a casa de mi madre al campo por 2 semanas. Lejos de todas estas historias, Marisol entendió que el marido no pensaba ceder. Pero tampoco ella podía simplemente abandonar las búsquedas cuando estaba tan cerca del objetivo. Está bien, dijo finalmente. Mañana iré a la policía. Federico asintió satisfecho y fue a darse una ducha. Y Marisol mientras tanto escribía un SMS a Íñigo: mañana temprano vamos a la casa de campo. Última oportunidad de encontrar a Sandra. Por la mañana Marisol despertó temprano, aún antes del despertador. Federico dormía profundamente a su lado, y ella se levantó cuidadosamente para no despertarlo. En la cabeza daba vueltas un solo pensamiento: hoy podía decidirse el destino de Sandra Serrano. Se vistió, escribió una nota al marido de que había ido a la policía como él había pedido, y salió silenciosamente de casa. En la calle ya la esperaba Íñigo en un auto viejo que había pedido prestado a un amigo. ¿Estás segura de que quieres ir ahí?, preguntó. Después de lo de ayer seguramente nos están esperando. Precisamente por eso hay que apurarse. Si no encontramos a Sandra hoy, mañana puede ser ya demasiado tarde. La casa de campo de Cristóbal Vega estaba a 20 kilómetros de la ciudad, en una zona boscosa. El camino era irregular, con baches, e iban despacio, tratando de no llamar la atención.
Aquí está el desvío, dijo Íñigo, verificando con el navegador. Giraron hacia un camino de tierra que llevaba al interior del bosque. En unos minutos adelante apareció una cerca alta y un portón con una placa propiedad privada. Entrada prohibida. Dejemos el auto aquí, propuso Marisol. Iremos a pie. Escondieron el automóvil tras los árboles y se acercaron a la cerca. El territorio de la casa de campo era grande, rodeado de una cerca sorda de unos 3 metros de altura. Pero en un lugar la cerca estaba dañada, evidentemente por un árbol caído, y ahí se había formado una pequeña brecha. Colándose al territorio, vieron una casa de 2 pisos de construcción moderna, un garaje para varios autos y una sauna aparte. Todo se veía cuidado y caro. «Alguien está en casa», susurró Íñigo, señalando el humo que salía de la chimenea. Marisol notó que las ventanas del primer piso estaban densamente cubiertas con cortinas y en el segundo piso una ventana estaba abierta. Se acercaron cuidadosamente más a la casa. De repente de la ventana abierta llegó una voz femenina. «¡Auxilio! ¡Ayúdennos!». Marisol e Íñigo se miraron. Era un grito de auxilio, silencioso pero desesperado. «¿Sandra?», llamó en voz baja Marisol. De la ventana apareció una mano femenina que arrojó algo abajo. Marisol levantó el objeto arrojado. Era una hoja de papel arrugada con la inscripción: «Somos 5 aquí. 2 guardias abajo». «Ayuda. Hay que llamar a la policía», dijo Íñigo. «Pero mientras llegan, los criminales otra vez pueden escapar», objetó Marisol. «Hay que hacer algo ahora mismo». Miró alrededor. Cerca de la casa había una escalera vieja que usaban para trabajos de reparación. Si la apoyaban contra la pared, se podía llegar a la ventana del segundo piso. «¿Te volviste loca?», se asustó Íñigo. «Es demasiado peligroso. ¿Y si tratamos de distraer a los guardias? Por ejemplo, hacer algún ruido del otro lado de la casa, y yo mientras tanto subo por la escalera y trato de liberar a las chicas». Íñigo pensó y asintió. «La idea no está mal. Yo iré al garaje y trataré de poner en marcha uno de los autos. El ruido del motor atraerá su atención». Mientras Íñigo trataba de entrar al garaje, Marisol cuidadosamente apoyó la escalera contra la pared de la casa. La construcción no era muy estable, pero soportaba su peso. En unos minutos del garaje llegó el sonido de un motor que se encendía, y después un estrépito y ruido. Evidentemente Íñigo había tirado algo. De la casa se oyeron voces masculinas, se cerró una puerta con golpe. Era su oportunidad. Marisol subió rápidamente por la escalera y miró por la ventana abierta. En el cuarto en las camas estaban sentadas 5 chicas, todas muy jóvenes y asustadas. Una de ellas, rubia, se acercó a la ventana. «¿Vinieron a salvarnos?», susurró. «Sí». «¿Eres Sandra Serrano?». «Sí, soy yo», susurró la chica con lágrimas en los ojos. «Escribí notas, esperaba que alguien encontrara. Las encontramos. Ahora las liberaremos. Rápido, una por una, salgan por la ventana». Primera bajó Sandra. Estaba delgada y pálida, en las manos se veían moretones. Tras ella treparon las demás chicas. «¿Dónde están los guardias?», preguntó una de ellas. «Mi amigo los distrajo». Pero el tiempo es poco. Cuando las 5 chicas bajaron por la escalera, Marisol las condujo hacia el paso en la cerca. Pero no habían recorrido ni la mitad del camino cuando de la casa se oyeron gritos. «Detente. Detente o disparo». Tras ellas corrían 2 hombres, uno de los cuales tenía una pistola en las manos. «¡Corran!», gritó Marisol a las chicas. «Al auto». «Íñigo, ¿dónde estás?». Íñigo apareció desde el garaje y, viendo la persecución, corrió hacia ellas. «Aquí». «A la cerca». Corrieron hasta el agujero en la cerca y comenzaron a pasar a las chicas. Sandra ya estaba tras la cerca cuando sonó un disparo. La bala golpeó un árbol cerca de la cabeza de Marisol. «El siguiente disparo será para ustedes», gritó el perseguidor. «Deténganse inmediatamente», pero Marisol e Íñigo no se detuvieron. Empujaron a las últimas chicas a través de la cerca y ellos mismos pasaron tras ellas.
Al auto corrían sin mirar atrás. Todos al auto. Más rápido. Gritaba Íñigo, poniendo en marcha el motor. Las chicas se apretaron en el salón. Íñigo pisó el acelerador y el auto se lanzó hacia adelante. En el espejo retrovisor se veía cómo los perseguidores llegaron a la cerca, pero la persecución en auto no comenzó. Evidentemente, necesitaban tiempo para poner en marcha su automóvil. Vamos directo a la policía, dijo Marisol, sacando el teléfono. Y ahora mismo llamo al servicio de emergencias. Mientras hablaba con el operador, Sandra contaba fragmentariamente su historia. Me engañaron. Dijeron que el trabajo era solo de limpiadora. Y después encerraron y obligaron. Lloró. Decían que si trataba de escapar, matarían a mi hermano. Las demás chicas también eran víctimas del engaño. Las habían atraído con promesas de buen trabajo en un restaurante o salón de belleza y después las obligaron a la prostitución, amenazando con represalias contra los familiares. ¿Cuánto tiempo las tuvieron ahí?, preguntó Marisol. A mí, 1 mes y medio, respondió Sandra. Y a Catalina la trajeron solo la semana pasada. En la comisaría los recibió ese mismo investigador que había estado ayer en el almacén. Esta vez se tomó la situación mucho más en serio. ¿Así que afirman que las retenían contra su voluntad?, preguntó a las chicas. Las 5 confirmaron esto y dieron testimonios detallados. Contaron sobre la coacción, amenazas, violencia física. Algunas de ellas nombraron nombres de clientes y cómplices de los criminales. Esto es suficiente para abrir un caso penal, dijo el investigador. Inmediatamente enviamos un grupo de captura a la casa de campo, pero cuando la policía llegó a la casa de campo, ya no había nadie ahí. Los criminales habían desaparecido, dejando solo rastros de partida apresurada. Recibieron aviso, dijo sombríamente el investigador. Tienen un informante, ya sea en la policía o entre los que sabían sobre su visita. Marisol recordó su llamada al servicio de emergencias. Posiblemente la información se había filtrado de ahí. O alguien había visto su auto cerca de la casa de campo e informado a los criminales. En cualquier caso, el objetivo principal estaba logrado, las chicas estaban liberadas y ahora la policía tenía testigos y pruebas para investigar la actividad criminal. A casa Marisol regresó solo tarde por la noche, después de dar testimonios detallados en la policía y ayudar a las chicas a contactar con los familiares. Federico la esperaba en la sala, y por su rostro se veía que estaba furioso. ¿Dónde estuviste?, preguntó fríamente. Liberé a Sandra y a otras 4 chicas de las manos de los traficantes de personas, respondió Marisol, dejándose caer cansada en el sillón. Rompiste tu promesa. Te pusiste en peligro mortal. ¿Te dispararon? ¿De dónde sabes? De las noticias. Ahí ya hablan sobre la detención de un grupo de traficantes de personas y el rescate de 5 chicas. Y mencionan a cierta mujer que ayudó a liberarlas. Marisol miró a su marido. En su voz sonaban no solo ira, sino también miedo por ella. Federico, no pude actuar de otra manera. Estas chicas esperaban ayuda y la policía no hacía nada. ¿Y si te hubieran matado? ¿Qué les habría dicho a tus padres? ¿Que mi esposa murió jugando a detective? Marisol se levantó y se acercó al marido. Entiendo que tenías miedo por mí. Pero estoy viva y 5 chicas ahora son libres. ¿No valía la pena el riesgo? Federico la abrazó y ella sintió cómo temblaban sus manos. Tuve tanto miedo cuando supe que te habían disparado. Prométeme que nunca más te arriesgarás así. Te lo prometo, dijo Marisol. Pero solo si nadie más necesita ayuda. Al día siguiente toda la prensa de la ciudad escribía sobre el descubrimiento de la red de traficantes de personas. Resultó que el grupo criminal había actuado durante varios años y las víctimas eran mucho más de lo que suponían. La policía estableció que además del salón de masajes y la casa de campo, los criminales tenían varios objetos más en las ciudades vecinas. Comenzaron los arrestos de cómplices. Cristóbal Vega fue declarado en busca y captura. Su auto lo encontraron abandonado en la frontera con la región vecina, pero de él mismo se perdió el rastro. A Marisol le llamaron de la compañía de televisión y le pidieron dar una entrevista.
Pero se negó, no quería atraer atención innecesaria hacia sí misma. En cambio fue a visitar a Sandra al hospital, donde la chica pasaba examen médico y rehabilitación psicológica. ¿Cómo están las cosas?, preguntó Marisol, entrando en la sala. Sandra se veía limpiaba los locales y recibía buen sueldo. Pero después el dueño del salón dijo que debía ampliar el círculo de obligaciones y atender a los clientes no solo como limpiadora. Cuando Sandra se negó, le mostraron fotos de su hermano menor y amenazaron con hacerle daño. Tuve que aceptar, lloraba la chica. No podía poner en peligro a Diejito. Después de esto a Sandra la trasladaron a un cuarto aparte en el salón, y luego la llevaron a la casa de campo. Ahí la obligaron a atender clientes, y por los intentos de resistencia la castigaban cruelmente. Trataba de esconder notas donde podía, contaba Sandra. En ropa que enviaban a lavar, en zapatos que devolvían a la tienda. Esperaba que alguien encontrara y ayudara. ¿Y las otras chicas? ¿Cómo cayeron en esta red? De diferentes maneras. A Catalina la engañaron con que trabajaría de mesera en un restaurante. A Nuria la atrajeron con la promesa de una carrera de modelo. A todas nos unía una cosa, cada una tenía familiares a quienes los criminales podían hacer daño en caso de nuestra fuga, o simplemente no tenía a nadie. Marisol comprendió cuán bien organizada estaba esa red criminal. No simplemente secuestraban a las chicas, sino que las quebrantaban psicológicamente, haciéndolas dependientes y sumisas. ¿Qué será después?, preguntó. Los médicos dicen que físicamente me recuperaré rápido. Y con el psicólogo trabajaré aún mucho tiempo. Pero lo principal es que soy libre y puedo regresar con mamá y mi hermano. ¿Y el trabajo? ¿Cómo planea vivir? Sandra sonrió tristemente. No sé. Después de todo lo ocurrido, encontrar un trabajo normal será difícil. Pero intentaré. Marisol reflexionó. Y es que realmente podía ayudar a Sandra no solo a liberarse, sino también a comenzar una nueva vida. ¿Qué diría si la ayudo a conseguir una profesión?, propuso. Por ejemplo, se puede ir a cursos de manicura o peluquería. Son especialidades demandadas. Los ojos de Sandra se iluminaron. ¿Haría eso? ¿Pero por qué? Ya hizo tanto por mí. Porque cada uno merece una segunda oportunidad, respondió Marisol. Y porque quiero que su historia termine bien. En una semana la policía informó sobre la detención de 3 miembros más del grupo criminal. Los encontraron en la región vecina, donde trataban de crear una nueva red. En los registros encontraron documentos que confirmaban la escala de su actividad. Resultó que en 3 años por las manos de los criminales habían pasado más de 40 chicas. A algunas las transportaban al extranjero, a otras las colocaban en diferentes ciudades de España. Marisol seguía atentamente las noticias de la investigación. Se alegraba con cada nuevo arresto, cada víctima liberada, y además cumplía su promesa dada a Sandra. La chica se inscribió en cursos de manicura en una buena escuela de belleza. Marisol pagó los estudios y ayudó a Sandra con los documentos. Nunca olvidaré su bondad, decía Sandra en cada encuentro. No solo me salvó la vida, me dio un futuro. Federico al principio se relacionó escépticamente con los gastos en una persona ajena, pero gradualmente se impregnó de la situación. Especialmente después de conocer a Sandra y su familia. Tienes razón, le dijo a su esposa. Esta chica realmente necesita ayuda. Y nosotros podemos dársela. La suegra Valeria también cambió su opinión. Incluso propuso a Sandra trabajar temporalmente en su casa, ayudando en las tareas domésticas, mientras la chica estudiaba. Estuve equivocada cuando te disuadía de las búsquedas, reconoció ante Marisol. Simplemente tenía miedo por ti. Pero lo que hiciste fue correcto y noble. Mientras tanto la investigación continuaba. A Cristóbal Vega aún no lo encontraban, pero la policía estableció que se escondía en algún lugar de Europa. Fue declarado en búsqueda internacional. Íñigo, que había ayudado a Marisol en las búsquedas, recibió un agradecimiento de la policía. Sus testimonios ayudaron a establecer cómo exactamente los criminales usaban la zapatería para lavar dinero y transportar mercancía. No esperaba que la compra casual de zapatos llevara a esto, le dijo a Marisol en un encuentro.
Bien que resultó ser una mujer valiente y con principios. Y bien que usted no pasó de largo y ayudó, respondió Marisol. Sin usted nunca habría podido encontrar a Sandra. Mientras tanto, en la ciudad comenzaron a ocurrir cambios. Después del resonante caso con trata de personas, la alcaldía anunció la creación de una comisión especial para la lucha contra el crimen organizado. Los policías que mostraron negligencia al principio fueron sancionados. Y además en la ciudad se abrió un centro de ayuda, donde podían dirigirse los que habían sufrido por crímenes similares o sospechaban que sus familiares habían caído en problemas. Marisol a veces ayudaba en ese centro como voluntaria. Su historia se convirtió en ejemplo de cómo una persona común puede cambiar las vidas de otros. Una vez a ella al centro se acercó una mujer joven. Vi el reportaje sobre usted en televisión, dijo. Usted salvó a esas chicas. Y yo pienso que mi hermana también cayó en una situación similar. Ayúdeme, por favor. Marisol escuchó la historia de la mujer y comprendió que realmente había fundamentos para preocuparse. La hermana había desaparecido 3 semanas atrás, diciendo que iba a trabajar a otra ciudad, pero desde entonces no se había comunicado. Obligatoriamente ayudaremos, prometió Marisol. Ahora la policía se relaciona mucho más en serio con tales denuncias. Y en efecto, la denuncia sobre la desaparición fue recibida inmediatamente. Comenzaron las búsquedas, que en una semana llevaron al descubrimiento de otra red de traficantes de personas en la región vecina. Marisol comprendió que su historia con Sandra había sido solo el comienzo. El problema de la trata de personas resultó ser mucho más amplio de lo que pensaba. Y ahora sentía responsabilidad por ayudar a otras víctimas, pero también entendía que había que ser más cuidadosa. La experiencia con la casa de campo mostró cuán peligrosas pueden ser tales operaciones. La próxima vez actuaría solo junto con la policía. Pasaron 2 meses desde el momento de la liberación de Sandra. La chica terminó exitosamente los cursos de manicura y consiguió trabajo en un buen salón de belleza en el centro de la ciudad. Tenía clientas regulares que elogiaban su trabajo. ¿Sabe?, le contaba Sandra a Marisol durante uno de los encuentros, me siento como si hubiera nacido de nuevo. Cada día, cuando despierto en mi cuarto, y no en ese lugar horrible, agradezco a Dios y a usted. Marisol se alegraba por los éxitos de la chica. Sandra no solo se había recuperado físicamente, sino que psicológicamente se había vuelto mucho más fuerte. Incluso dio varias entrevistas a periodistas contando su historia para advertir a otras chicas sobre el peligro. Mi hermano Diego también se está recuperando, continuaba Sandra. Los médicos dicen que la operación en la pierna fue exitosa y pronto podrá caminar sin muletas. Y mamá. Ahora está tan orgullosa de mí. Y hay de qué estar orgullosa, sonrió Marisol. Pasó por el infierno y encontró en sí fuerzas para comenzar de nuevo. En ese momento al salón entró una mujer mayor y se les acercó. Disculpe, ¿no es usted Marisol Morales? ¿La misma que junto con un joven salvó a las chicas de los traficantes de personas? La vi en televisión. Marisol asintió, sintiéndose un poco cohibida por la atención. Gracias, dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Mi nieta estaba entre las que ustedes salvaron. Catalina. Ahora estudia para cocinera y está muy feliz. Toda la familia rezamos por ustedes. Después de la partida de la mujer, Sandra miró pensativamente a Marisol. ¿Entiende que usted e Íñigo cambiaron las vidas no solo de nosotras, 5 chicas, sino también de todas nuestras familias? Y además de esas personas que salvaron después, cuando descubrieron otras redes? Solo hicimos lo que debería haber hecho cualquier persona normal, respondió Marisol. No cualquiera. Muchos habrían pasado de largo, habrían considerado la nota una broma, como su suegra. O se habrían asustado, como yo en su momento. La conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Llamaba la madre de Sandra. Sandrita, enciende las noticias. Ahí dicen que atraparon al jefe de la banda. Sandra rápidamente encontró el canal de noticias en el teléfono. El presentador informaba. Hoy en el aeropuerto de Frankfurt fue detenido Cristóbal Vega, acusado de crear un grupo criminal dedicado a la trata de personas. Su extradición a España se espera en los próximos días.
Según los datos de la investigación, por las manos de su agrupación en los últimos años pasaron más de 80 personas. Sandra palideció. ¿Significa que ya no podrá hacer daño a nadie más? Ya no podrá, dijo con seguridad Marisol. Le espera una larga condena de cárcel. Por la noche en casa Marisol contó las noticias al marido y la suegra. Finalmente la justicia triunfó, dijo Federico. Y puedes estar orgullosa de que todo esto comenzó gracias a tu perspicacia y valentía. Y terquedad, añadió la suegra con sonrisa. Bien que no me escuchaste entonces. Valeria en estos meses se había encariñado mucho con Sandra. La chica a menudo venía de visita, ayudaba en casa, y la suegra se relacionaba con ella casi como con una nieta. Saben, dijo Marisol, creo que toda esta historia cambió no solo la vida de Sandra, sino también a nuestra familia. Nos volvimos más bondadosos, ¿verdad? Más precisamente, más abiertos al dolor ajeno, asintió Federico. Antes yo pensaba solo en mis problemas. Y ahora entiendo cuán importante es ayudar a otros. Al día siguiente a Marisol le telefoneó el investigador que llevaba el caso. Marisol, quiero comunicarle una buena noticia. Cristóbal Vega dio testimonio y contó sobre varias redes más de trata de personas en diferentes regiones. Ya comenzamos las operaciones para su liquidación. En mucho esto se hizo posible gracias a su valentía. ¿Y qué será con el mismo Vega? Le amenazan de 15 a 20 años de privación de libertad. Además estará obligado a pagar compensaciones a todas las víctimas. Después de la conversación con el investigador, Marisol sintió que alguna etapa importante en su vida había terminado. La justicia había triunfado, los criminales recibieron castigo, y las víctimas obtuvieron ayuda y apoyo. Pero también entendía que el problema de la trata de personas no había desaparecido completamente. En algún lugar aún podían sufrir chicas como Sandra. Y si alguna vez otra vez le tocara elegir entre la propia seguridad y la desgracia ajena, sabía que elegiría. Pasó un año desde aquel día memorable cuando Marisol encontró la nota en el zapato. En este tiempo mucho cambió en su vida y en la vida de todos los que estuvieron relacionados con esta historia. Sandra se convirtió en una de las mejores maestras de manicura de la ciudad. Tenía una clientela constante e incluso pensaba en abrir su propio salón. La chica se había recuperado completamente psicológicamente e incluso encontró el amor, conoció a un buen joven que sabía su historia y la aceptaba tal como era. A veces me parece que todo eso fue una pesadilla terrible, le decía a Marisol durante uno de los encuentros. Y después recuerdo lo que pasamos y que la fe en que incluso en la situación más desesperanzada no hay que perder la esperanza. Sandra realmente recordó para toda la vida que incluso en la situación más desesperanzada no hay que perder la fe. Su hermano Diego se recuperó completamente después de la operación e incluso ingresó a una escuela técnica. La madre de la chica a menudo llamaba a Marisol y le agradecía por haberle devuelto a la hija. Íñigo ahora trabajaba en una compañía de transporte recibiendo y entregando paquetes. Después de aquel caso en la zapatería, ya no quiso regresar a ese trabajo. Sabe, le dijo a Marisol en un encuentro, después de nuestra historia entendí que cada persona puede convertirse en héroe si no pasa de largo ante la desgracia ajena. Cristóbal Vega recibió 18 años de privación de libertad. Sus testimonios ayudaron a descubrir varias redes criminales más y liberar a decenas de víctimas de trata de personas. El tribunal también lo obligó a pagar grandes compensaciones a los damnificados. En casa las relaciones con el marido y la suegra se volvieron aún más cálidas y confiadas. Federico a menudo contaba a los colegas la historia de su esposa y se enorgullecía de su acto. Marisol le dijo una vez por la noche, antes pensaba que el heroísmo es algo de las películas. Y resulta que puede manifestarse en la vida más común. Valeria también cambió. Se volvió más sensible a los problemas ajenos, e incluso comenzó ella misma a ayudar en una organización benéfica local. Marisol me enseñó a no pasar de largo, decía a las conocidas. Antes era el hijo alcohólico. Primero quise no meterme, quién sabe qué. Pero después recordé su historia y fui a la policía. Lograron salvar a la mujer y a su hijo lo enviaron a tratamiento obligatorio por decisión del tribunal. Gracias por el ejemplo.
Leyendo tales cartas, Marisol entendía que su acto con Íñigo había tenido consecuencias mucho más amplias de las que podían suponer. La historia con la nota en el zapato mostró a las personas que cada uno puede cambiar el mundo para mejor, si no se queda indiferente ante la desgracia ajena. Antes de dormir, Marisol sacó de la caja esa misma nota. Ayuda. Me tienen en esclavitud sexual. Avisa a la policía. Dirección, Casa 47 en calle Rivera. Sótano. Sandra Serrano. Una nota simple que cambió las vidas de muchas personas. Marisol cuidadosamente dobló la nota y la guardó en la caja. Mañana será un nuevo día, y posiblemente traiga algo bueno. Y tal vez alguien más encuentre una nota sobre ayuda y no pase de largo. La vida continuaba. La vida más común de personas comunes que simplemente no se quedan indiferentes ante la desgracia ajena.